¿Qué piensan los americanos de la operación financiera del gobierno de Puerto Rico? Se los contesto en breve en este episodio de Cuadre. Bienvenido al Cuadre, yo creo que es su primer episodio del año 2026. Agradecido por todo el apoyo que nos han ido brindando, particularmente en el 2025. Y este espacio del Cuadre pues intenta analizar diversos temas que tal vez en la televisión o en la radio no nos da el tiempo. Y el tema de hoy tiene mucha importancia porque ayuda a poner en contexto a los puertorriqueños de qué es la información y qué es lo que discuten los legisladores en Estados Unidos sobre Puerto Rico. ¿Qué piensa nuestros compañeros americanos en el Congreso sobre la isla y los desarrollos que han habido, particularmente desde el proceso de quiebra para acá? Y voy a utilizar de referencia una instrumentalidad del gobierno federal que tiene una importancia bien particular en el gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que se conoce el GAO, el Government Accountability Office. ¿Qué es el GAO? Bueno, pues esta oficina de rendición de cuentas se comporta un poco como el equivalente de la oficina del Contralor de Puerto Rico, pero a nivel congresional. Esta agencia analiza en nombre del Congreso diversos temas, incluyendo la operación de Puerto Rico. Ellos pueden auditar, revisan información, toman testimonio. Recuerdo que funcionarios de esta oficina me entrevistaban en el proceso de ellos hacer los reportes a los congresistas. Y esto es muy importante para la democracia porque en cierto sentido es un contrapeso y sofistica un poco el debate que debe haber en una asamblea legislativa, en este caso en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Pues este GAO históricamente emite un informe sobre Puerto Rico y se utiliza de testimonio para el subcomité que a nivel del Congreso que toca los temas de Puerto Rico y que responde también a ese comité o la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos. Si mi memoria no falla, incluso Puerto Rico ahí tiene representación a través de su comisionado residente, que ha tenido acceso y probablemente debaten en las sesiones que tengan estos miembros de este comité de congresistas. Han habido dos informes, uno que se emitió en julio del 2025, que habla sobre las condiciones fiscales y su título básicamente dice: el gobierno de Puerto Rico ha mejorado sus condiciones fiscales, pero aún quedan riesgos inherentes a esa operación fiscal y financiera del gobierno. Me parece curioso porque aquí tenemos una agencia del gobierno federal que pasa revista sobre los desarrollos financieros y utilizan en gran medida la información auditada del gobierno de Puerto Rico, ya que en el 2022 el gobierno de Puerto Rico emitió unos estados financieros auditados. Esos estados financieros se emitieron en abril del 2024, unos meses después de yo haber renunciado del Departamento de Hacienda. Y recuerdo en mis entrevistas de salida decirle a los medios noticiosos que ese estado financiero pues ya estaba en un 95% de poder emitirse y me alegró muchísimo cuando lo pudieron emitir bastante rápido luego de mi renuncia. De hecho, no les voy a mentir, me dolió un poco el renunciar antes,
en el sentido en que yo hubiese querido haber sido yo el secretario de Hacienda que hubiese emitido ese estado y que se convirtiera en el sexto estado financiero auditado emitido bajo mi incumbencia en el Departamento de Hacienda. Y aquí lo traigo porque mucho se ha hablado sobre los déficits y superávit según la Junta de Supervisión Fiscal, quienes evidentemente han traído una agenda de desinformación ante ustedes, particularmente para, de alguna manera u otra, defender una estadía prolongada, más allá de lo que establece la sección de determinación de la Junta de Supervisión Fiscal según promesa. Recuerdo cuando se emitió el estado financiero en el 2024, meses después la Junta emitió una carta básicamente barriendo el piso con el gobierno de Puerto Rico, diciendo que estaban corriendo en déficit, que coinciden con la información que están en los estados financieros y que por consiguiente ese año no cuenta para los 4 años consecutivos que tienen que haber superávits para proceder con la terminación de promesa. Y le voy a pedir a la producción que muestre esta imagen porque lo bueno de las mentiras es que si uno investiga un poquito, son totalmente descubribles. Miren este informe de un ente tercero. Esto no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un legislador, no lo está diciendo el gobernador de Puerto Rico, lo está diciendo el equivalente de la Oficina del Contralor de Puerto Rico a nivel congresional, a nivel federal, que no tiene ningún interés, que no suscribe contratos con contratistas, ni tiene empleados públicos pagados con fondos estatales, como pasa con la Junta de Supervisión Fiscal. Recordemos que aunque la Junta de Supervisión Fiscal, los miembros no cobran, evidentemente contratan personas y hay decenas de empleados y contratistas que han hecho una fortuna desde la implementación de promesa para acá. Y miren esta línea. La información de los estados financieros más recientes indican que el gobierno de Puerto Rico obtuvo un superávit de 1.9 billones de pesos al año durante ese año. Entonces, ¿quién miente? Para que vean las campañas de desinformación, lastimosamente la Junta utiliza la propaganda para llevar desinformación ante los puertorriqueños. Este informe también refleja otros datos donde hablan de hallazgos importantes en la reducción de la deuda como parte del plan de ajuste, donde Puerto Rico básicamente se convierte en una jurisdicción cuyo endeudamiento, a pesar de que pudiese ser mejor, tampoco es crítico luego de la implementación del plan de ajuste. Y le voy a pedir a la producción que muestre esta tabla. Esto es una métrica que se utiliza muchísimo para poder hablar del balance de la deuda en jurisdicciones públicas, básicamente, en distintos países. Aquí se utiliza el porciento de endeudamiento del Producto Interno Bruto en términos, y el Producto Nacional Bruto. Por darle un ejemplo, en Estados Unidos el endeudamiento del Producto Interno Bruto ronda en 125%, que es bastante alto. Japón es por mucho la jurisdicción con mayor deuda con relación a su Producto Interno Bruto, que ya ronda en el 250%. En el caso de Puerto Rico, en el Producto Interno Bruto ronda en 67%. Compárenlo con Estados Unidos, 120 y pico, compárenlo con Japón. Por eso yo he dicho que cuando estamos hablando del manejo de fondos públicos y hacia dónde se va el dinero, el servicio a la deuda no es el gasto más relevante para uno poder decir vamos a lograr más ajustes y reducciones, porque el endeudamiento en Puerto Rico posterior a la promesa mejoró bastante. Sin embargo, esto no dice que todo es Villas y Castilla en Puerto Rico. Todavía hay que sincronizar los sistemas financieros del gobierno de Puerto Rico, proyecto que comenzó bajo mi incumbencia, que por alguna razón aún no ha podido salir en vivo y que la administración actual no ha divulgado mucho
o en específico cuáles van a ser los planes con ese proyecto. Y por otra parte, también hablaron en otro informe de la famosa Ley 22, de estos inversionistas residentes de Puerto Rico, esta ley que ha sido tan polarizante, que quisiera sentarme y ver unas comparaciones y enseñarle a ustedes unas comparaciones de lo que dicen los americanos versus lo que el Departamento de Hacienda ha divulgado. Pero antes de entrar en esos detalles, les recomiendo que vayan, busquen su refrigerio, se concentren bien y regresen para la parte, yo creo que más controversial de este episodio de Cuadre. Nos vemos en breve. Bienvenido al Cuadre. En el segmento anterior estábamos hablando un poco del GAO, de qué significa el GAO, que es básicamente un equivalente de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, pero a nivel federal, que responde al Congreso y que emitió un informe que desmiente a la Junta. De verdad que en el mundo de las propagandas, ¿y tú sabes cuál es el problema de las propagandas de la Junta? Que se subsidian con fondos estatales. Se utilizan recursos del Estado para pagar propaganda barata a través de sus portavoces y sus consultores de cómo hilvanar un mensaje que es contradictorio a lo que el mismo GAO, viendo esa misma información que la Junta de Supervisión Fiscal utilizó, y concluye de una manera totalmente distinta. Pero bueno, allá la Junta con sus propagandas políticas, porque sí, son más políticos de lo que ustedes pudieran imaginar. Sí tengo que decir que este informe me pareció bien relevante. Le voy a pedir a la producción que muestre que muestre la portada. Aquí el GAO, aunque habla de Puerto Rico, realmente está haciendo una crítica sobre el IRS. ¿Por qué? Porque el GAO básicamente analiza este programa de incentivos, la famosa Ley 22, que ahora es Ley 60, que básicamente permite que personas extranjeras puedan venir a Puerto Rico. Y cuando hablo de extranjeros, lo hablo en el contexto contributivo. Pueden ser residentes de los Estados Unidos que decidan mudarse a Puerto Rico y solicitar un decreto para eximir de tributación ciertos ingresos pasivos, como los intereses, ingresos por dividendos y ciertas ganancias de capital. Esto ha generado aquí una polarización en parte por propagandas políticas, porque les voy a dar un ejemplo. Esa ley 22 la han utilizado ciertos sectores políticos en Puerto Rico como enemigo o como explicación de por qué hoy las residencias, comprar una residencia en Puerto Rico son más caras. Y comienza esta campaña de desinformación, como si estas personas pues no pagaran contribuciones sobre la propiedad, o como si fuera culpa de estos 3,000 individuos que vienen a Puerto Rico, que hayan 500,000 de unidades totalmente deshabitadas y básicamente en abandono, como ocurre hoy, que yo creo que es la verdadera génesis del problema que existe hoy de Puerto Rico, acceso a la vivienda.
que Puerto Rico se vació, se desocuparon un sinnúmero de propiedades y que tanto el sector privado como el sector público no atinaron sus procedimientos para de alguna manera u otra poder transferir, ya sea a través de subastas públicas, estas propiedades a personas que pudieran ponerlas en desarrollo y poderlas ocupar de una manera eficiente. Así que vemos, ¿verdad?, que esto es un decreto, ese decreto, le voy a decir ley 22, aunque ahora es ley 60, ha sido bien controversial y se ha utilizado como balón político y de propaganda política. De verdad, Puerto Rico ha sido tan intoxicado, tanta propaganda política, que verdaderamente desinforma más de lo que informa en la isla. Así que estamos viendo que el GAO toca el tema de ley 22 y antes de eso tal vez te preguntara, Paquito, ¿y qué tú piensas de la ley 22 y qué tú piensas de los incentivos? Miren, yo no creo que haya un secretario de Hacienda que se levante por la mañana contentísimo con que tenga que administrar leyes impositivas tan complejas. Yo voy a hablarle de cosas básicas como el formulario de la planilla. Ustedes saben las complejidades que acarrea actualizar tu formulario de la planilla de contribución sobre ingresos para atemperarlo a todas estas desviaciones de la regla general. ¿Han visto ese formulario de Hacienda? Eso básicamente son decenas de páginas donde los funcionarios del Departamento de Hacienda casi hacen milagros para poderlo atemperar. Créanme, y eso lo traigo como ejemplo de las complejidades que acarrea pues tener este tipo de desviación, que una persona porque tiene decreto tributa de una manera y otra que no tiene decreto tributa de otra. De repente se convierte en todo este monstruo burocrático y complejo. Así que no soy el fan número uno. Ahora bien, también reconozco que en Puerto Rico pues no se dominan las conversaciones de la moneda. Se tiene un medio decir sobre el mínimo, el salario mínimo, porque no puede ser por debajo del mínimo federal, sí puede ser por encima. Tampoco tiene representación donde se toman las decisiones que tal vez acarrean nombramientos como en la Reserva Federal. Ciertamente Puerto Rico tiene unas limitaciones políticas que le impiden poder implementar medidas que de alguna manera u otra protejan el desarrollo económico en Puerto Rico. Y por eso las leyes contributivas, donde hay un poco más de autonomía, ha sido ese lugar donde el gobierno de Puerto Rico ha apostado para alguna manera u otra influir para tener desarrollo económico. Y incluso han habido estudios sobre la ley 22 que reflejan que ha habido un crecimiento económico modesto. Yo no creo que la ley 22 va a rescatar el día o va a salvar el semestre, pero de que aporta su grano de arena, pues sin duda alguna. Hay profesionales puertorriqueños, contadores, empleados de finanzas, ingenieros, arquitectos, que han podido hacer su profesión en Puerto Rico porque inversionistas de Estados Unidos han decidido convertir a Puerto Rico en su hogar, no porque en Puerto Rico su calidad de vida vaya a mejorar significativamente, sino porque van a pagar menos contribuciones, y eso es un hecho. Así las cosas, me pareció curioso que el GAO hiciera un informe de esta naturaleza y hace un ejercicio. Le voy a pedir a la producción que muestre. Este es el resumen de ese informe. El GAO, de verdad, si me lo hubiesen preguntado a mí, pues tal vez hubiese sido más breve. Pues claramente el IRS va a recaudar menos porque esas personas pagan contribuciones en Estados Unidos, se mudan a Puerto Rico, se eximen de tributación a nivel de Estados Unidos porque los residentes de Puerto Rico no pagamos contribuciones en los Estados Unidos por los ingresos de fuentes de Puerto Rico, y eso acarrea un costo a nivel federal. Curiosamente, no les voy a mentir, como que el ejercicio que hizo el IRS, el GAO, sobre los ingresos que haya dejado de perder el IRS, me parece, ¿verdad?, un poco contradictorio con lo que yo vi en Hacienda, porque estas personas dejaron de reportar ingresos en las planillas federales por 875 millones de dólares y teniendo un costo básicamente
de cerca de, vamos a decir, 150 millones en taxes federales. Y para mí es una contradicción porque el costo que yo estaba viendo en Puerto Rico era significativamente mayor. Aquí el GAO le hace una invitación al IRS de que audite a estas personas. Y en mi tiempo en Hacienda tengo que decir que nosotros suscribimos acuerdos con el IRS para compartir información y que los agentes del IRS pudieran auditar de una manera más eficiente. ¿Y por qué nosotros suscribimos estos acuerdos? Bueno, porque estos individuos, aquí el issue principal es si residen o no en Puerto Rico, si están truqueando con la residencia o no. El resto yo creo que es un poco más irrelevante. Porque la residencia, la verdadera residencia, es lo que va a dictar la pauta de dónde van a pagar contribuciones. Si en Estados Unidos o en Puerto Rico. Y como en Puerto Rico tienen un decreto, pues técnicamente en Puerto Rico, el que tú seas residente o no seas residente, para efectos contributivos de la planilla, pues no va a redundar en cambio alguno. Si Hacienda auditaba por ley 22 y resultaba que no era residente de Puerto Rico, pues todos esos ingresos que eran exentos por decreto en la planilla de Puerto Rico, pues se iban a convertir en exentos por otra razón, por falta de residencia. Por eso yo siempre trataba de explicarle a los medios el por qué el Departamento de Hacienda tratar de auditar esto, en vez de convertirse en un facilitador del IRS, no iba a velar el mejor interés público, pero utilizar recursos para ver planillas en cero por una razón, convertir la planilla en cero por otra razón. Y por eso el interés más apremiante era el IRS. A mí me parecía este acuerdo pues una manera bien eficiente de administrar el código. IRS, yo te voy a compartir la información, te voy a explicar mis leyes contributivas, vas a tener unos agentes de nosotros del Departamento de Hacienda y tú determinas si hay residencia o no y entonces nosotros tomamos las acciones correspondientes. Pero en ese ejercicio Hacienda no iba a recaudar impuestos, lo hacemos porque es un país de ley y orden. Y me parece que el GAO, en cierto sentido, como que descubrió América en el 2025. Este programa está haciendo que Estados Unidos recaude menos. Pues, obvio que eso iba a ocurrir. Obvio que eso iba a ocurrir. Y tampoco toma atención que el IRS sí ha intentado fiscalizar esto. Tal vez esas personas que se están mudando y están entrando en estos decretos, en efecto, se mudaron y viven aquí, son residentes, pues ahí, si no te gusta la ley, pues no es un asunto de auditoría, es un asunto de legislación. Pues el GAO lo que debería promulgar es una recomendación al Congreso que deben tomar la sección 933 del Código de Renta Interna Federal y volarle en canto. Y eso puede ser un planteamiento razonable. Ahora bien, no taxation without representation, que es otro tema que ya es un poco más de índole política sobre el alcance de hacer a los puertorriqueños tributar, a los residentes de Puerto Rico tributar a nivel federal por los ingresos de fuentes de Puerto Rico. Esto trae un sinnúmero de planteamientos y de debate. Yo creo que la ley 22 no es la panacea para los puertorriqueños, no intenta hacer esa panacea para los puertorriqueños y por otra parte tampoco es el demonio que otros sectores han tratado de hacer ver. Me encantaría que luego de este episodio tú ilvanes tu propia opinión sobre esto. ¿Cuál ha sido el desarrollo? ¿Tienes algún familiar que le ofrece servicio a una de estas personas que están haciendo negocios en Puerto Rico y convirtieron a Puerto Rico en su hogar? ¿Crees tú que no tienes acceso a la vivienda porque estas personas compraron propiedades en lugares donde tú no ibas a comprar con mucha probabilidad? Y otra parte, cuando se habla de que estas personas no pagan contribuciones, si en Puerto Rico legislaran para darle los mismos beneficios de ley 22 a los residentes nacidos en Puerto Rico, el 99% de las planillas de los puertorriqueños se mantendría igual. Porque en Puerto Rico muy pocas personas generan ingresos pasivos. Esto solo lo hacen las personas que les sobra dinero para poder invertir. Así que sabiendo todo eso, ¿cuál sería tu opinión? Me encantaría que dejes tu opinión en los comentarios. Ya viendo que hay algo aquí que no cuadra con lo que está diciendo el GAO, con lo que yo vi en Hacienda y los reportes del Departamento de Hacienda, pues creo que sirve esto para poder seguir profundizando en unos temas que tal vez en televisión es un poquito más complejo discutir.
Si te gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.